En el nombre de Cristo, amén. El texto para el sermón es la segunda lectura de la epístola de San Pablo a los romanos. ¿Qué pensamos cuando pensamos de personas como El Chapo, o Pablo Escobar, o Peña Nieto? Bueno, nosotros queremos para ellos, o por lo menos una parte de nosotros, queremos que ellos, esos tipos, sufran, ¿no? Queremos separación de ellos. Queremos el castigo para ellos. En el primer capítulo de su epístola a los romanos, San Pablo escribe de personas como ellos. Él dice, están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, y la lista sigue de pecados. Pero tengo que decirles que para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros como cristianos, hubo un tiempo cuando éramos igual de malvados. En el próximo capítulo, en capítulo 2 de Romanos, Pablo dice, haces las mismas cosas que hacen ellos. Él está diciendo, escribiendo a cristianos, ustedes hacen las mismas cosas malas que hacen personas como Pablo Escobar, El Chapo, Peña Nieto. Y eso es por el pecado original. Hemos hablado mucho del pecado original recientemente. Eso es el pecado que nosotros somos nacimos con el pecado original. Y el rey David dice en el Salmo 51 que fuimos concebidos con el pecado. En el pecado fuimos concebidos. Hasta nuestro nacimiento, hasta la concepción, nosotros éramos pecadores, culpables del pecado original. Esa naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Nosotros nacimos con nuestra propia justicia. No. Antes de creer en Jesucristo como nuestro Salvador, entonces, antes de ser cristianos, éramos completamente pecadores. En ese tiempo, antes de nacer de nuevo, como dijo Jesús a Nicodemo en el Evangelio de la semana pasada, nacer de nuevo de agua y del Espíritu. En ese momento no vendemos drogas, no asesinamos a personas. Yo sé que antes de nuestra vida de fe, antes de creer en Jesucristo, yo sé que no hacemos cosas como hace el Chapo, que hizo Pablo Escobar, que hacía Peña Nieto. Yo sé, pero aunque las obras quizás no eran iguales, la realidad es que nuestra disposición espiritual era la misma, la disposición espiritual del Chapo y de los demás. Pablo dice a los romanos y dice a nosotros, éramos enemigos de Dios.
Pablo hablando a cristianos diciendo, ustedes eran enemigos de Dios. Nosotros, en un tiempo, antes de creer en Jesucristo como nuestro Salvador, éramos enemigos de Dios. Nuestra disposición espiritual era como la disposición espiritual del Chapo. Y bueno, yo sé que eso es difícil entender, difícil creer. Cuando estaba escribiendo, pensando de este sermón, es como, pero Pablo, ¿nos dices que éramos enemigos de Dios? Es difícil creer, entender. Pero las Escrituras, la palabra de Dios, nos enseña eso, nos dice eso. Entonces, es la verdad. Éramos enemigos de Dios, pecadores, como el Chapo, como Pablo Escobar. Eso es como decimos la ley. Las palabras duras de la palabra de Dios que nos enseña que somos pecadores. Como dijimos en el principio del sermón, que una parte de nosotros quiere que personas como el Chapo sufran. Queremos separación de ellos, que queremos que ellos sean castigados. Dios deseaba eso para nosotros. Dios deseaba separación de nosotros, sufrimiento para nosotros, castigo para nosotros. No. Pablo dice a nosotros, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Éramos enemigos de Él, pero Él murió por nosotros. ¿Haríamos eso por el Chapo? Claro que no. Pero Pablo dice, es difícil que alguien muera por un justo. Y yo digo, es imposible hacer eso por un narco. Pero es lo que hizo Jesús. Jesús murió para que nosotros tengamos paz, para que nosotros tengamos gracia, para que nosotros tengamos esperanza. Eso es el Evangelio. Las palabras bonitas de la Biblia, que nos da vida, que nos da esperanza. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús murió en nuestro lugar, aunque nosotros como pecadores merecemos la muerte, Jesús murió en nuestro lugar. Entonces, Dios nos declara justos. Ustedes son justos. Y nosotros como sus hijos, como los creyentes, como los cristianos, recibimos nuestra fe por la fe. Nuestra fe recibe esta declaración. Nosotros somos justos. Es lo que nosotros confesamos. Entonces, nosotros tenemos paz con Dios. ¿Qué hicieron Adán y Eva después de comer la fruta cuando ellos escucharon al Señor caminando en el huerto? ¿Qué hicieron? Ellos se escondieron
tuvieron miedo de Dios. Se dieron cuenta, somos pecadores y Dios es justo. Pero nosotros no tenemos miedo de Dios, sino nosotros tenemos paz de Dios. Y esta paz, nos dice Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Porque esta paz no es de este mundo, sino es una paz divina. Como dijimos, es difícil entender la profundidad de nuestros pecados. Aún más así que no podemos entender la profundidad de esta paz divina, esta paz con Dios. Tenemos unidad con el Creador del mundo. Y esta unidad, esta paz, no es simplemente un sentimiento. Decimos, me siento paz. Pero esto es mucho más que un sentimiento, es una realidad concreta. Porque no es una paz humana, sino es una paz de Dios para nosotros. Pablo sigue a decir, nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Adán y Eva tuvieron miedo, se escondieron del Señor. Pero nosotros, con confianza, con gusto, entramos al salón del trono del Señor. Vivimos allá, tenemos acceso a esta gracia. Entramos al salón del trono del Señor para recibir, para disfrutar todos sus dones. La vida temporal, la vida eterna, perdón de los pecados, la morada del Espíritu de Dios, la morada del Espíritu Santo en nosotros. Recibimos todos los dones que Dios tiene para dar a nosotros. Pablo dice, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Muy pronto en la vida perdurable, en la vida eterna, vamos a experimentar toda la gloria de Dios. Sí, es cierto que aquí en este mundo, a través de su palabra, a través de los sacramentos del bautismo y la Santa Cena, sí, experimentamos un poquito de la gloria de Dios. Pero muy pronto, les digo, vamos a experimentar toda la gloria del Señor. La gloria de la imagen de Dios en nosotros va a ser restaurados. Y esta esperanza no nos defrauda. Esta esperanza no nos defrauda. Es lo que dice Pablo. Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Él nos da su Espíritu. Entonces tenemos esa esperanza, esta certeza. Y vamos a ver toda su gloria. Por la muerte de Cristo. Nosotros, pecadores, tenemos paz con Dios, paz de Dios. Tenemos la gracia de Dios. Y tenemos esperanza segura, esperanza del Señor. Amén.